Hola amigos, ¿cómo están? Todos hemos escuchado hablar mucho acerca del estrés, es algo cotidiano, pero ¿cómo afecta a nuestro cuerpo? ¿Cuáles son sus fases? ¿Tiene una reacción distinta en hombres y mujeres? ¿Cómo afecta el funcionamiento y la estructura de nuestro cerebro? Bueno, eso lo vamos a averiguar en este video. ¡Comencemos! La información que mostraremos en este video fue obtenida a través de un artículo de revisión llamado Neurobiología del Estrés, el cual se llevó a cabo por Fabrice Duval, Félix González y Hassan Rabia. Este artículo empieza lo que es explicando cuál es el estrés, en qué consiste y su definición clásica, que es un mecanismo de defensa frente a un estímulo estresor, que es algo que pone en riesgo nuestra homeostasis, es decir, nuestro equilibrio. Cualquier estímulo puede ser estresor, pero eso también depende de cómo nosotros reaccionamos. Hay un factor cognitivo importante implícito en esto, ya que muchas veces un factor estresor para uno puede no serlo para el otro. Es por eso que nuestra reacción frente al estrés está modulada por al menos tres ejes principales. Tenemos la parte emocional, la parte conductual y la parte fisiológica, que quiere decir que es toda esta cadena de reacciones bioquímicas que ocurren con el estímulo estresor, en donde encontramos lo que es el famoso cortisol y cómo este afecta toda la bioquímica de nuestro cuerpo para poder hacer frente a este estímulo. ¿Ok? Entonces, frente a esto vamos a dividir el estrés en tres fases principales. Vamos con la primera fase, que es el reconocimiento sensorial de este estímulo. Es cuando nosotros logramos registrarlo a través de la visión, a través del sonido, y esa es la primera fase en cuando simplemente recibimos este estímulo estresor sin hacer un análisis previamente de ello. Es como el primer impacto, el choque inicial de este estímulo. Luego viene la segunda fase. Una vez que recibimos la información de este estímulo estresor, nuestra corteza prefrontal lo va a comparar con nuestras experiencias anteriores y les vamos a dar un valor, intentaremos interpretarlo, y en base a todas estas experiencias, en base a lo que nosotros pensemos, y es donde entra en juego la parte conductual y la parte emocional, y estos se juntan y se complementan para lograr dar una respuesta a este estímulo estresor. Esa es la segunda fase. Luego tenemos la tercera fase, que es cuando nuestra amígdala, que es donde está la memoria emocional, y nuestro hipocampo, donde está esa memoria explícita, van a trabajar conjuntamente para lograr dar al fin una respuesta frente a este estímulo. Es cuando este estrés es procesado, pasó la primera fase inicial de recepcionar esta información, lo procesamos, ahora luego de que nuestra memoria tomó acción, viene la tercera fase, que es nuestra respuesta. Es una respuesta fisiológica, porque cada respuesta al estrés se da con el cuerpo. Entonces es normal que hayan cambios, tal como aceleración del ritmo cardíaco, por ejemplo, de la respiración, y también algunas alteraciones, por así decirlo, en lo que es el metabolismo de las hormonas. Esta es la tercera fase, que es cuando ya estamos entrando en acción para enfrentar este estímulo en sí. Luego de esto, viene con lo que es enfrentamos este estímulo estresor y viene lo que es la adaptación. Muchas veces los estímulos estresores pueden ser, vas manejando, ocurre algo, y estas tres fases pasan enseguida. Lo ves, lo procesas, reaccionas, ok. Pero ¿qué pasa cuando son estímulos crónicos de la vida? Entra lo que se llama que es una fase de adaptación, lo que es un síndrome también de adaptación que se conoce, que también se descompone en su parte en tres fases, donde tenemos lo que es primeramente la fase de alerta. En esta fase de alerta, la principal hormona involucrada es la noradrenalina. ¿Qué es lo que hace esta hormona? Tiene un efecto en nuestro organismo que lo que hace es acelerarnos, lograr liberar esa energía que nos hace enfrentar este estímulo en su momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un aumento del ritmo cardíaco, un aumento de la frecuencia respiratoria, y esta fase de alerta también se caracteriza en que gracias a estas dos cosas, nuestro cerebro va a tener más oxígeno, va a funcionar mucho más rápido. Muchas veces esta fase de alerta es suficiente porque el hecho de hacer nuestro cerebro funcionar más rápido nos hace superar este problema, terminar quizás ese informe, ese trabajo, enviarlo y listo, y se acaba. Pero si eso no es suficiente, llega lo que es la segunda fase, porque tenemos que enfrentarnos, tenemos que defendernos. Entonces la adrenalina, que genera ese estímulo inicial, ese shock, quizás ya no va a ser suficiente. Y es cuando se ponen en juego otras hormonas. Y aquí es donde entra el famoso cortisol. El cortisol es una hormona que por ahí se le sataniza mucho, pero es realmente importante porque nos hace adaptarnos
hace que nosotros generemos más energía, hace que nuestra glucosa se mantenga estable, que quizás es necesario. Es necesario porque necesitamos enfrentar un estímulo estresor por un tiempo prolongado. Obviamente, todos hemos escuchado esto, que las cosas son buenas o malas de acuerdo de la medida. ¿Qué pasa si este estímulo estresor se mantiene por mucho tiempo? Nuestro cortisol estará elevado todo el tiempo porque está diciéndonos, oye, hay estímulo estresor, hay que defendernos, sigamos alto, que nos falte la glucosa, que la glicemia se mantenga estable, necesitamos energía. Pero luego, toda esa cortisol que se secretó en el cuerpo se va acumulando, ya que el cuerpo no está acostumbrado a enfrentar un estímulo estresor durante semanas o durante meses. Entonces, esa acumulación de cortisol en nuestro cuerpo va a generar muchos materiales de desecho. Esa es cuando viene la tercera etapa, ya que tenemos que metabolizar todo eso que secretamos para esta fase de alerta, para esta fase de enfrentamiento, y tener todos esos desechos metabólicos, ese cortisol elevado por tanto tiempo, va a producir un desgaste. Entonces viene la tercera fase, que es una fase de agotamiento, una fase de relajamiento. Tiene también un componente emocional, que es cuando ya estás tan estresado que te cansas, que sinceramente quizás te rindes y dices, no, esto no tiene solución. Pero obviamente hay algo fisiológico también en eso, ya que tu cuerpo está saturado en cortisol. Hay una hipercortisolemia en tu sangre y eso obviamente va a generar un montón de reacciones fisiológicas, y también si esto se mantiene por mucho tiempo puede incluso generar neurotoxicidad. La neurotoxicidad que se puede generar por el nivel elevado de cortisol de forma persistente en nuestra sangre puede generar trastornos psiquiátricos inclusive, y lo que se genera, que es algo muy conocido, que es ese cansancio emocional, que es cuando ya sientes que estás tan agotado que emocionalmente estás cansado. Te cuesta sentir emociones fuertes, te cuesta sentir alegría, te cuesta sentir tristeza, simplemente estás tan saturado que tu mente deja de reaccionar a los estímulos porque está realmente contaminada de lo que es esta neurotoxicidad producto de la hipercortisolemia. Algo que también se pudo encontrar en lo que fue esta revisión bibliográfica es algo realmente muy interesante. Cuando hay un estímulo estresor, es igual para hombres que para mujeres. Es cierto que somos distintos fisiológicamente y también culturalmente somos quizás programados con distintos comportamientos. Pero a través de una medición de cuando se activan ciertas áreas del cerebro, se pudo determinar que frente a un estímulo estresor, en los que son de género masculino, en los hombres, se activa la corteza prefrontal y también lo que es conocido como el neocórtex, lo cual quiere decir que frente a un estímulo de estrés, el género masculino pondría en marcha más aceleradamente lo que es el pensamiento racional, lo que es cómo enfrentar el problema y cómo solucionar el problema. Mientras que en lo que son las mujeres, se activaría otra área del cerebro que es el área límbica. ¿Qué implicancia tiene esto? Si bien el hombre activaba lo que era su corteza prefrontal, lo que estaba determinado con la toma de decisiones, la parte racional de cómo solucionar y enfrentar el problema, por otra parte el género femenino activaría esta parte límbica y con ello predominaría una postura de ayuda y de protección, lo cual quiere decir que ambos reaccionan diferentes. Esto puede ser, por algo fisiológico, pero también por una construcción social, ya que recuerden que cuando enfrentamos el estrés, la parte conductual es realmente muy significativa al momento de cómo vamos a actuar frente a este estrés. Si bien lo mencionamos, vamos a hablar ahora del estrés crónico, que es esta fase de agotamiento, cuando hay una hipercortisolemia que se prolonga mucho en el tiempo. Y aquí en este caso obviamente se hizo con algunos animales y se midió la neurotoxicidad y cómo esto afectaba lo que era el comportamiento neurobiológico. Y se mostraron cosas demasiado interesantes que no puedo dejar pasar por alto. Lo primero y lo más importante es que en la parte del hipocampo, que es lo que se ha encargado de la memoria principalmente, había una pérdida importante de lo que era la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de poder adaptarse estructuralmente frente a nuevos estímulos, y esa adaptación estructural se ve representada en lo que es el comportamiento, la capacidad de respuesta. Entonces, perder la neuroplasticidad en esa área del cerebro es bastante importante, ya que va determinando que cada vez esa persona que tiene un estrés crónico tiene menos capacidad de adaptación frente al estímulo que va recibiendo. Es una fase de agotamiento total. Otra cosa que también se vio afectada fue la neurogénesis. Recordemos que el cerebro siempre está produciendo nuevas neuronas, siempre está adaptándose. Junto con ello también había una disminución de síntesis de factores neurotróficos. Los factores neurotróficos son factores que estimulan el crecimiento y la renovación de estas células neuronales,
Al inhibirse estos factores, quiere decir que nuestro hipocampo no se va a ir renovando y por ende va a haber una disminución en su volumen. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Distintas enfermedades que se relacionan con disminución del volumen del hipocampo son las que tienen más tendencia y más se asocian a lo que son las depresiones. Un estrés constante va a tener un efecto negativo en nuestro hipocampo, lo cual va a generar una disminución en su tamaño, en su biomasa, y eso va a producir inevitablemente una depresión. Una depresión secundaria a un estrés crónico es algo bastante común. Y es por eso que el estrés es algo que no se puede tomar a la ligera, ya que va a afectar la morfología y la estructura de nuestro cerebro, y también nuestra capacidad de respuesta. Entonces, mi invitación es para lograr de cierta forma controlar estos niveles de estrés a través de actividades que puedan quizás paliar estos efectos. Porque tenemos que secretar adrenalina, porque tenemos que combatir ese cortisol elevado en sangre. Y recuerden que lo más importante es mantener esa plasticidad que te va a permitir siempre estar aprendiendo, siempre estar adaptándote. Si ese estrés se vuelve crónico, vas a perder esa capacidad. Y entonces vas a sentir que todas las experiencias y todos los días son iguales. Y eso obviamente siempre va a desencadenar en síntomas depresivos que están asociados también al estilo de vida sedentario, que están asociados también quizás a vicios y a mala alimentación. Entonces mi invitación es que a lo que está a tu alcance, eso que está muy cerca de tu mano, que puedes hacer para combatir esto, tienes que hacerlo, porque el estrés es inevitable. Entonces lo que tú puedas hacer para combatir esto, cualquier actividad que te guste, que sea recreativa y que sea sana para tu salud, es tu responsabilidad hacerlo, porque el mundo y la vida te tirará quizás para el lado del estrés, y si tú no haces algo, te quedarás ahí. Tienes que tirarte para el otro lado para lograr un equilibrio y así evitar todos estos síntomas negativos que el estrés puede producir en ti, y así tener una mejor calidad de vida. Si te gustó este video, recuerda suscribirte al canal, donde habrán videos de entrenamiento al aire libre, entrenamientos en gimnasio y de alimentación también, y temas importantes como este, que son algo que nos concierne a todos nosotros. Nos vemos en la próxima.